Ok, chicos, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jonathan Junio. Vamos a llevar un día algo, mm, algo bastante conciso sobre lo que son las estructuras de datos y un poco un repaso de las estructuras de datos básicas que hay en C. Vamos a ver también un pequeño ejemplo básico. Ya, vamos a ver un pequeño ejemplo básico también de una de estas estructuras de datos en C y vamos a ver más que nada el tema de la importancia de ese tipo de estructuras, ¿no? Y cuáles son sus campos de aplicaciones, ¿ok? Bien. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Algunas consideraciones previas para el día de hoy, ¿está bien? Esta va a ser una conferencia un poco más práctica, ¿está bien? Se va a hablar un poco de la teoría sobre las estructuras de datos, pero se va a tratar de lo posible iniciar con algunos ejemplos, ¿está bien? Para eso, antes de empezar, voy a crear una carpeta. Siempre que se trabaja en esa parte de lo que es programación, siempre es bueno empezar estableciendo el espacio de trabajo, el workspace. En este caso voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar intro estructuras. Intro estructuras. ¿Muy bien? Vamos a abrir esta carpeta. Para fines de programación en C, ya sea en C o en C++, vamos a utilizar el editor de código Visual Studio Code, ¿está bien? Visual Studio Code, por supuesto con los plugins necesarios para poder trabajar, ¿bien? También tenemos que tener instalado, lógicamente, lo que es el compilador en C, ¿está bien? Básicamente tener las herramientas preparadas. Ya no es obligatorio trabajar con Visual Studio Code. Sé que muchos de ustedes deben conocer otros editores de texto o incluso otros IDEs de desarrollo, ¿no? Algunos IDEs pues, bastante populares, como por ejemplo Eclipse, DevC++, Codeblocks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la elección de editor de código o IDE de desarrollo, pues es a gusto de cada uno. Por este caso, yo me decanto por utilizar Visual Studio Code. ¿Muy bien? Ok. Entonces, vamos a crear un pequeño archivo ¿ya? Para poder empezar con la sesión de el día de hoy. ¿Está bien? Y vamos a hablar un poco sobre qué es básicamente una estructura de datos, ¿ya? Muchos pueden asociar las estructuras de datos con la palabra reservada struct, que nos sirve para definir estructuras en C. Pero una estructura de datos va más allá de solamente definir los tipos struct, ¿está bien? Cuando uno habla de estructuras de datos, en general se va a referir a una forma en la cual se pueden representar datos agrupados en memoria. Esos datos agrupados en memoria se agrupan con el fin de poder manejarse de una manera más óptima, poder hacer operaciones ya con estos datos agrupados de una manera más óptima, nos va a permitir poder posteriormente diseñar algoritmos eficientes, ¿no? Y ello trae como consecuencia la menor carga computacional. Por ejemplo, cuando uno crea una variable en C, entonces sabemos que tenemos varios tipos de datos en C, ¿no? Vamos a empezar un poco también escribiendo código y vamos a ir explicando un poco sobre esto de acá. ¿Está bien? Acá con... Ok. Entonces, a lo que vamos. Las estructuras de datos van a ser básicamente la agrupación de variables que pueden ser variables del mismo tipo o pueden ser variables de diferentes tipos, ¿ya? Variables agrupadas que van a estar
nombradas bajo un nombre común y se va a poder acceder bajo ciertos campos, ¿no? Esto con el objetivo de poder manejarlas de una manera muchísimo más óptima. A diferencia de trabajar con variables sueltas, cuando uno declara una variable, ya sea variable entera, real, uno reserva zonas de memoria solamente para esa variable. Cuando uno declara una estructura de datos, pues va a reservar espacios de memoria, pues para varias variables. ¿Está bien? Dentro de las estructuras de datos más conocidas o con las que nosotros hemos ido trabajando, vamos a tener las estructuras de datos simples, ¿ya? Las cuales solamente contienen elementos de un solo tipo. ¿Está bien? Vamos a poner por acá, ¿ya? Vamos a escribir un poquito. Vamos a poner acá estructuras de datos simples, ¿ya? Ya las estructuras de datos simples van a contener solamente elementos de un solo tipo, ¿ya? Elementos que comparten un solo tipo. Básicamente las estructuras de datos simples van a ser los arreglos, ¿ya? Los famosos arreglos, ya sea arreglos de una sola dimensión, los llamados vectores, los arreglos de dos dimensiones, las matrices, o arreglos de n dimensiones, ¿ya? Básicamente los arreglos son una agrupación de datos que van a ser solamente de un solo tipo, ¿no? En los arreglos, pues no podemos tener datos de otros tipos, siempre son datos del mismo tipo. ¿Ya? Y vamos a tener las estructuras de datos complejas. Complejas por así decirlo, ¿está bien? Van a ser estructuras de datos cuyos elementos pueden ser de diferentes tipos, ¿ya? De diferentes tipos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que ustedes ya conocen básicamente, lo que son las estructuras y las uniones. Las estructuras uniones. Luego tenemos por acá también otras estructuras de datos bastante conocidas, ¿no? Vamos a empezar nombrando algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, las pilas. ¿Ya? Tenemos las pilas, por un lado. ¿Ya? Tenemos las pilas, tenemos también, por supuesto, las pilas y tenemos también las colas. Pilas y colas. ¿Ya? Pilas y colas. Y respecto a las colas todavía se subdividen en muchos otros tipos más. Tenemos las colas lineales y circulares. Ahorita vamos a hablar un poco sobre esas estructuras de datos. ¿Eh? Tenemos las colas lineales y las colas circulares. Tenemos también las listas por acá. Tenemos las listas. Tenemos también los árboles. Los árboles. Y por último, tenemos las tablas hash. ¿Ya? En la sesión del día de hoy vamos a comentar un poco sobre lo que son las estructuras, básicamente las pilas, las colas. Vamos a indicar conceptos básicos sobre estas estructuras de datos, también de las listas, de los árboles. No vamos a hablar sobre las tablas hash, ya que se requieren algunas herramientas más para poder hablar de ellas, pero que sepan que también son estructuras de datos tal cual como las otras que hemos mencionado. ¿Está bien? Entonces, ya para poder aterrizar en cada una de estas estructuras de datos, vamos a indicar que para todas estas estructuras de datos, para poder construirlas, para poder manejarlos, necesitamos una herramienta muy importante, ¿ya? De las herramientas más importantes que incluye el lenguaje C y que por supuesto se incluye en muchos otros lenguajes de programación. Y esta herramienta a la que me refiero es nada más y nada menos que el puntero. El puntero. El puntero es una pieza clave para poder definir las estructuras de datos. ¿Está bien? El puntero me va a servir para poder definir estructuras de datos y para poder relacionar cada uno de los elementos que componen cada estructura.
¿Está bien? Otra herramienta muy importante, vamos a poner por acá, vamos a poner, por ejemplo, acá herramientas para definir las estructuras de datos. ¿Ya? Entonces, hay un hecho que una de las herramientas va a ser el puntero, ¿no? El puntero. Otra herramienta muy importante, ¿ya? Otra herramienta muy importante en C para definir estructuras de datos, básicamente las pilas, las colas, las listas y árboles, es la asignación dinámica de memoria. Por acá. Asignación dinámica de memoria. ¿Ya? La asignación dinámica de memoria es un mecanismo que nos permite a nosotros poder, en un primer momento, reservar un espacio de memoria para una variable, pero si la situación lo amerita, ese espacio de memoria puede crecer, como también puede verse reducido. Esto nos da la posibilidad de, en un primer momento, definir el espacio mínimo de memoria para una variable o para una estructura de datos propiamente dicha, ¿no? Y que a medida que la estructura de datos va almacenando pues más y más y más datos, pues ir aumentando el tamaño de esta memoria. Piensen en una aplicación grande. No sé, por ejemplo, se quiere tener registro, no sé, de los clientes de un banco, por ejemplo, ¿no? Los nombres de los clientes de un banco. Un banco pues va a tener miles y miles puede tener miles y miles de clientes, ¿no? Entonces cualquiera podría pensar, bueno, para almacenar nombres yo puedo pensar en un arreglo tipo char, ¿no? Donde con cierto tamaño, donde voy a almacenar esos nombres, ¿no? Pero ustedes saben que para definir un arreglo, uno tiene que definir siempre el tamaño de ese arreglo, ¿no? Yo no puedo crear un arreglo sin definir su tamaño. Todos los arreglos tienen que tener un tamaño definido. Entonces yo tengo que calcular, pues, qué tamaño debería tener ese arreglo, ¿no? Más o menos podría ser de 20, 30, 40, 50 caracteres, ¿no? Lo que puede necesitar para ocupar un nombre. Y luego tener un arreglo para un nombre, tengo que crear un arreglo de arreglos, ¿no? Para poder contener toda la lista de nombres. Pues en este caso yo tendría que reservar cierta cantidad de memoria para esta aplicación. Y es muy posible que en un momento, pues, el espacio de memoria reservado se llene, por lo cual mi aplicación ya no va a poder seguir trabajando, ¿no? Si yo no tengo espacio de memoria reservada para mis variables, para mi estructura, ya no voy a poder seguir trabajando. Cosa que no pasa con la asignación dinámica de memoria, ¿no? Que te permite sobre la marcha ir asignando más memoria para la aplicación para la cual ha sido diseñada. Entonces, los punteros y la asignación dinámica de memoria van a ser dos herramientas fundamentales al momento de poder definir las estructuras de datos. Una vez definidas las estructuras de datos, lo segundo que viene es el diseño de los algoritmos. Los algoritmos que me permitan operar con estas estructuras para poder ya darles una aplicación real, por así decirlo, ¿no? Hoy día no vamos a hablar sobre los algoritmos, ya que eso tendremos que tocarlo pues, en una sesión aparte. Simplemente vamos a tocar y ver cada una de estas estructuras. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a abrir una pequeña pizarra para poder hacer un ejemplo sobre las estructuras e ir viendo cada una de ellas un poco la parte teórica. ¿Bien? Vamos a ir por acá. Ok. Entonces, empezamos con la primera estructura de datos, ¿no? La estructura de datos más simple. En este caso vamos a empezar con el arreglo. ¿Ya? Cuando uno crea un
un arreglo, pues uno reserva un espacio de memoria para ese arreglo, ¿ok? Entonces vamos a decir, por ejemplo, si yo reservo un arreglo de esta manera, a ver un momento. Ahora sí, ya. Entonces, empezando con el arreglo, ¿está bien? Vamos a indicar por acá. Un arreglo, pues va a llevar un nombre como tal. Vamos a ver, por ejemplo, el arreglo A. ¿Ya? Luego va a llevar acá entre corchetes el tamaño de ese arreglo. Y posterior a ello, entre llaves, pues se indican los elementos del arreglo. Se pueden indicar los elementos del arreglo en caso que sean conocidos o en todo caso solamente indicar el tamaño de este arreglo, ¿no? Ahora, un arreglo, como se mencionó al principio, es una estructura de datos fija, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno le indica el tamaño del arreglo y ya está. No, si el arreglo se llena, ya no hay posibilidad de guardar más datos. Y en caso de que yo no use todo el espacio que reserva el arreglo, pues tendré memoria desperdiciada, ¿no? Muchas veces uno define un arreglo de cierto tamaño, pero al final uno no ocupa todo el espacio que tiene ese arreglo, ¿no? Es bastante común. Siempre se suele reservar un arreglo con un poco más de espacio del que se suele utilizar para evitar ciertos problemas, ¿no? Y justamente ahí está la memoria que no se va a utilizar. Entonces, todo arreglo que se defina tiene asociado un puntero. Un puntero, ¿no? Que va a llevar el mismo nombre. O sea, acá hay un puntero A. Pues A es un puntero. Voy a poner por acá puntero. Todo arreglo lleva asociado un puntero que lleva el mismo nombre y que por supuesto está apuntando siempre al primer elemento. Por ejemplo, ahí tengo un arreglo con 4 elementos. En esta parte siempre cuando uno define los elementos de un arreglo, puede omitir aquí el tamaño, ¿no? Se puede colocar también el tamaño acá. Pues aquí mi puntero A pues está apuntando al primer elemento que tenemos acá, que sería en todo caso el valor de 1. ¿Está bien? Ok. Esto es el arreglo. Bueno, el tema del arreglo, acá tenemos un vector. También podemos definir una matriz. Por ejemplo, vamos a definir por acá una matriz B. Se define con doble corchete. Aquí es opcional, podemos separar los elementos por comas, incluso podemos separarlo por dobles llaves. Eso ya depende de cómo se desee definir. Tranquilamente se puede definir una matriz de esta forma, separada por comas, o también se puede indicar encerrada por llaves, por acá, ¿no? De esta forma. Acá se puede indicar el tamaño de este arreglo, que en este caso es una matriz, ¿ya? Tanto para los arreglos vectores o arreglos matrices, siempre va a haber un puntero. Entonces, por acá tenemos un puntero, el puntero B, que siempre va a estar apuntando al primer elemento. En este caso, por ejemplo, A decimos que apunta al primer elemento, que es 1, y aquí B apunta al siguiente elemento, que es 2, ¿no? ¿Cómo accedo a los datos de un arreglo? Bueno, acceder a los datos de un arreglo es tan simple como utilizar el nombre del arreglo seguido por el subíndice que me indica la posición del dato dentro del arreglo. Así, por ejemplo, si quisiera hacer referencia al elemento número 1, pues lo puedo hacer de dos formas. O bien puedo utilizar el arreglo indicando el índice, en este caso este sería el elemento 0, o también puedo hacerlo
utilizando el puntero gracias a la referencia indirecta, ¿no? En este caso puedo utilizar la dirección de A. Puedo utilizar la dirección de A. Vamos a ver por acá, creo que tenemos algunas consultas, me parece. Vamos a ir revisando. Ok. Recuerden que si tienen alguna consulta o alguna duda, pueden dejarlo sin ningún problema en la sección de chat. ¿Está bien? La sección de chat. Bueno, el arreglo es la estructura de datos quizás más conocida. ¿Está bien? Ya que siempre en los cursos básicos de programación siempre se ven los arreglos. ¿Está bien? Entonces vamos a avanzar un poco. Vamos a arrancar ahora con las estructuras y quizás pues con lo que ya da pie a las estructuras de datos más complejas. Entonces, en un arreglo, recuerden, todos los elementos siempre son del mismo tipo. Podemos tener arreglos de números, pueden ser números enteros, pueden ser números flotantes, pueden ser arreglos de caracteres, ¿está bien? O sea, para todos los tipos de datos existentes tenemos arreglos. Ahora vamos a hablar de la segunda estructura de datos, de la cual vamos a hacer, por supuesto, un ejemplo práctico. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de la estructura. ¿Ya? Yo la estructura puedo hacerle una analogía al arreglo. Puedo decir yo, así en términos prácticos, que una estructura es muy parecido a un arreglo, pues con la diferencia que mientras en un arreglo los elementos son del mismo tipo, en una estructura, pues los elementos pueden ser de diferentes tipos, ¿ya? Podemos tener estructuras con elementos que lleven variables de tipo enteras, pueden ser variables flotantes, variables caracteres, e incluso una estructura puede tener como elementos otras estructuras, ¿no? Lo que llamamos estructuras anidadas, ¿está bien? Estructuras anidadas. Dentro de las estructuras también podemos tener estructuras con valores a puntero, ¿ya? Y algo que también no mencioné, ¿no? Dentro de los arreglos también podemos tener arreglos de punteros, ¿no? Si yo veo al puntero como un tipo de dato, también puedo tener arreglos de punteros, ya sean vectores de punteros o incluso matrices de punteros. Pero bueno, vamos a continuar hablando sobre la estructura. ¿Ok? Entonces, una estructura, para poder definirla, se va a usar la palabra clave struct. ¿Ya? Seguido del nombre de la estructura, si es que se le desea colocar nombre, no siempre se va a colocar nombre en esta parte. Luego podría ir tranquilamente así, entre llaves, cada uno de los elementos de la estructura. Y si es que no le hemos puesto nombre acá a la estructura, podemos colocarle un nombre aquí al final. ¿Ya? Eso también va a depender de cómo se define la estructura. Muy bien, entonces en una estructura los elementos pueden ser de diferentes tipos, como ya hemos mencionado hace un momento. Así que vamos a ver un pequeño ejemplo sobre la estructura. Bueno, por acá, entonces vamos a empezar acá. Una estructura de datos clásica para poder trabajar es, por ejemplo, la estructura de datos que define un número complejo, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos tipos de datos para números enteros y para números en punto flotante, ¿ya? Recuerden que cuando yo hablo de números, representación de números en variables, en un lenguaje de programación como C o cualquier otro, recuerden que para nosotros en programación no van a existir los números con decimales infinitos, ya que es imposible representar todos esos decimales pues con un formato de número, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tipos de datos para valores enteros y para valores racionales. Los números irracionales pues van a representar de forma aproximada, ¿no? Siempre se va a hacer de
de esa forma. Pero, por ejemplo, para definir un número complejo no tenemos ningún tipo de dato como tal para poder representar un número complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos que no existe un tipo de dato que represente un concepto que yo quiero definir, para eso puedo utilizar las estructuras de datos y puedo crear pues un nuevo tipo. En este caso vamos a crear un tipo para el número complejo. Entonces, vamos a empezar acá. Entonces, para definir una estructura, como dije, vamos a empezar la palabra clave es struct, ¿ya? Luego podemos darle el nombre a la estructura y luego pues indicamos acá los parámetros, los componentes de esta estructura, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, voy a definir acá mi estructura estructura complejo. Para mi estructura compleja vamos a decir que, por ejemplo, vamos a tener nosotros una parte real, poner por acá real. Esa parte real va a ser un número en punto flotante, vamos a poner un número de tipo float, ¿ah? Va a tener un float real y también va a tener otro valor float, que va a ser la parte imaginaria, por ejemplo, ¿no? Esa sería la manera de definir un número complejo, puede definirlo de esta manera. Una vez que yo defino una estructura como esta, que representa un número complejo, ahora vienen los algoritmos. Los algoritmos que me van a permitir definir operaciones con esa estructura, ¿no? Definir operaciones con esa estructura. Muy bien. Vamos a poder, por ejemplo, una vez que yo creo una estructura como esta, puedo empezar a asignar valores a esa estructura, ¿no? Puedo empezar a asignarle valores a la estructura. Ya, vamos a empezar, por ejemplo, por acá. Vamos a asignarle un valor a esa estructura. Vamos a definir un complejo en este caso. Vamos a decir, por ejemplo, el complejo Z1. ¿Está bien? Complejo Z1. ¿Ya? Vamos a definir acá otro complejo por acá. Por ejemplo, este complejo definido, ¿no? Complejo Z1, vamos por acá otro complejo, ¿no? Un complejo Z2, por ejemplo. Z2. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo define la estructura, vamos a definir algunos pequeños algoritmos para poder hacer operaciones con la estructura, para hacer operaciones con nuestra estructura. Vamos a añadir algo más. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a definir este complejo mejor de esta forma. Una forma también de definir las estructuras un poco más dinámico sería usando la sentencia typedef. Typedef struct, defino acá los componentes y vamos a darle este nombre de acá, ¿ya? Complejo. Complejo de. ¿Muy bien? Ahora sí podemos
definir nuestros valores complejos. Un complejo T, por ejemplo, Z1, ¿ya? Y Z2, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestros valores complejos. Vamos ahora a asignarle valores a cada uno de esos complejos que hemos definido. Vamos a asignarle los valores correspondientes. Para asignar los valores vamos a crear una función que me permita pues asignar valores a los números complejos. Vamos a crear una función para asignar esos valores. ¿Ya? A la función vamos a indicarlo por acá. Por ejemplo, void asigna complejo, poner así, asigna complejo. Muy bien, asigna complejo. Esta va a ser una función que va a recibir como parámetros la parte real y la parte imaginaria de nuestro número complejo, ¿ya? La parte real y la parte imaginaria. Y que va a recibir una referencia hacia la estructura compleja. Una referencia hacia la estructura compleja. Para definir una referencia vamos a utilizar nuestra herramienta puntero, ¿no? Mediante la herramienta puntero podemos definir una referencia hacia este número complejo. Entonces vamos a definirlo una referencia de esta manera. Decimos, por ejemplo, una referencia al valor complejo. Ya, vamos a ponerlo complejo complex, ¿ya? Esta va a ser una referencia a puntero. Por eso le colocamos acá el asterisco para indicar que es una referencia a puntero. Y vamos a colocarle acá que va a llevar un float, que se va a llamar R de real, y un float de im, que va a ser la parte imaginaria, ¿ok? Y aquí vamos a definir esta función, ¿no? Recuerden siempre cuando ustedes trabajan en C, declaran una función, luego la definen. La definición de una función, ¿no? Siempre se recomienda que se haga de esta forma. O sea, primero la parte de la declaración y luego la parte de la definición. En la definición para el complejo, pues podemos trabajar de la siguiente forma. Podemos decir acá que este complex, vamos a trabajar con su atributo. Vamos a decir que el atributo real de nuestro valor complejo va a ser justamente el R, ¿ya? Y nuevamente complex, el atributo imaginario va a ser el IM. Entonces, de esa manera ya hemos asignado nuestro valor complejo, ¿no? Mediante esta función. Una vez asignado nuestro complejo, ya podemos trabajar aquí en nuestro main. Vamos a hacer un pequeño programa así práctico para pasar a la siguiente estructura de datos. ¿Ya? Vamos a colocar acá un pequeño mensaje en pantalla. Por ejemplo, acá, decirle, por ejemplo, ingrese los datos del complejo Z1, los puntos de Z1, para acá, ¿ya? Parte real de Z1. ¿Ya? Y luego vamos a decirle acá que ingrese la parte imaginaria de Z1 también, ¿no? Parte real y la parte imaginaria. Vamos a hacer el ingreso de datos a una estructura. ¿Está? ¿Ok? Vamos a definir acá dos variables para poder contener esos dos valores. Vamos a poner acá variable, por ejemplo, R y variable I de tipo float. Muy bien, variable R, variable I de tipo float. Y también vamos a hacer ahora las lecturas correspondientes. Vamos a ir, por ejemplo, acá. Recuerden que para hacer las lecturas de estos datos vamos a utilizar la función scanf. Formato de dato ingresado va a ser un valor de tipo float.
¿está bien? Formato de dato ingresado es un valor de tipo float. ¿Ya? Y esto acá pues se va a guardar en la variable R, ¿no? La variable real. Bueno, por acá la asignación de la dirección de R, ¿no? Dirección de R en memoria. Lo mismo de acá hay que colocar el punto y coma. Vamos a hacer acá lo mismo también. Uy, acá ya está. Vamos a hacer lo mismo acá por este otro lado. Entonces ya tenemos el ingreso de los datos para nuestra estructura, ¿no? Tenemos por acá el ingreso de la parte compleja que va a ser en la variable i. Bien. Una vez que tenemos los primeros datos ingresados, vamos a usar nuestra función asigna complejo, ¿no? Nuestra primera función para poder trabajar con nuestro número complejo. Entonces hacemos el llamado a la función asigna complejo. Le pasamos, en todo caso, la dirección de nuestro primer complejo, nuestro complejo Z1. Pasamos la dirección de nuestro valor complejo, nuestro complejo Z1. Dirección de nuestro complejo Z1. ¿Está bien? Y también le pasamos los valores de R y los valores de I. De esta manera, pues ya tenemos ahí, pues ya tenemos asignados los valores a nuestro valor complejo. Solamente nos faltaría imprimir los valores asignados y con eso ya tendríamos listo nuestra primera parte. Vamos acá a imprimir. Por acá printf. La parte real de Z1 es igual. Perdón, acá faltaba la doble comilla para poder tener nuestra cadena de texto. La parte real de Z1 sería Z1. Acá va un valor de tipo float. Y aquí pues vamos a poner acá, ¿no? Tenemos acá el complejo Z1 punto y acá ve la parte real, ¿no? La parte real. Vamos acá un pequeño salto de línea y hacemos lo mismo para imprimir la parte compleja. Acá también la parte compleja. La parte compleja es la parte real que ya ha sido asignada en nuestra estructura de datos. Parte real acá y parte imaginaria. Muy bien, entonces acá tenemos un pequeño ejemplo sobre la estructura de datos, la estructura propiamente dicha. ¿Está bien? Estructura de datos propiamente dicha. Entonces, normalmente cuando uno define una estructura de datos como esta, uno define la estructura, luego define los algoritmos para las operaciones con la estructura definida previamente, ¿no? En ese caso, solamente estamos definiendo la asignación de valores para la estructura, ¿no? También se podría definir tranquilamente aquí otras operaciones. Por ejemplo, la operación de suma para valores complejos, suma-resta, la operación de multiplicación, por ahí comparación de los números complejos, algún algoritmo para determinar magnitud, módulo, cuando un complejo tiene mayor módulo que otro, etcétera, etcétera. Ya el tema de los algoritmos va a depender de la aplicación que se le quiera dar a la estructura de datos previamente definida. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a ejecutar este pequeño programa. Voy a correr un pequeño terminal. En este caso, como yo estoy trabajando acá en Visual Studio Code, tengo que hacer un llamado al compilador, que en este caso es GCC. Al compilador GCC le tengo que pasar los argumentos, ¿no? Pasarle los argumentos al compilador GCC. Aunque también hay una opción, digamos, más rápida que usando una extensión que se llama Code Runner, pero vamos a dejarlo así, directamente con el GCC.
Ahora vamos a poner acá el nombre de nuestro ejemplo, sería el ejemplo número 1, punto C. Vamos a colocar la salida. La salida va a ser a ejemplo 1, punto X. Esta va a ser nuestra salida, ¿ya? Vamos por acá, Enter. Ya está. Ya tenemos nuestro ejemplo 1.x. Vamos ahora a ejecutar nuestro ejemplo 1.x. Por acá, por ejemplo, ejemplo 1.x. ¿Ya? Ya tenemos acá nuestra aplicación corriendo, ¿no? Dicen, esos son los datos del complejo. Vamos a decir que, por ejemplo, la parte real sea, no sé, -3. La parte imaginaria sea 5. Y acá lo tenemos, ¿no? Dice la parte real de z es -3 y la parte imaginaria de z es 5, ¿no? Justamente lo que hemos hecho con nuestra función. Ya tenemos nuestra primera estructura de datos definida, ¿no? Una estructura propiamente dicha, ¿ok? Entonces vamos a seguir avanzando, ¿ok? Entonces, una vez que uno ya estudió las estructuras, ya podemos ver un caso particular de las estructuras. El caso particular de las estructuras son las uniones. ¿Ya? Poner acá unión. Caso particular, una unión. La diferencia entre una unión y una estructura es que cuando yo defino una estructura, cada uno de los elementos de la estructura tiene su propio espacio de memoria reservado. Mientras que en una unión, todos los elementos comparten la misma posición de memoria. Ahora hay una consulta ahí sobre la cantidad de ceros que salió en este ejemplo. Bueno, la cantidad de ceros que sale cuando yo uso la función print tiene que ver más que nada con el formato, ¿está bien? Hay un formato acá, eso que está indicado con el símbolo de porcentaje es un formato de salida, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero que aparezcan solamente 3 decimales, si no me equivoco, me parece que es así. Vamos a ver, ya me parece que es así. Es un punto 3 para indicar la cantidad de los decimales. Vamos a probarlo de todas maneras. Son varios formatos, está bien. Tanto para que los datos salgan de una manera, incluso para cambio de bases hay varios formatos. Vamos a probarlo en todo caso. Vamos a volver a... Acá el IFO es las input, first output. Acá es first input, first output. O sea, acá era el último en entrar, primero en salir. Aquí no, en una cola es el primero que entra es el primero que sale. Lo normal, ¿no? Cuando uno tiene, cuando uno está dispuesto en cola, siempre el primero en ser atendido, el primero en pasar va a ser el primero de la cola, ¿no? Y el último en ser atendido es, lógicamente, el último de la cola. ¿Bien? Para ver una cola vamos a dibujar acá también. Es una pequeña representación de la cola, pero esta vez voy a dibujar la memoria de forma horizontal para que se pueda notar mejor. Podemos tenerlo de esta forma, ¿no? Al igual que en el caso de las pilas, obviamente podemos tener colas estáticas, colas que tienen un tamaño fijo. También podemos tener también colas dinámicas, colas que pueden ir creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? No tienen un tamaño fijo. Para el ejemplo práctico del día de hoy vamos a hacer tranquilamente una cola estática, o sea, una cola que tiene un tamaño fijo, ¿no? Ahí está, esa es mi cola. En una cola tengo dos elementos importantes. Tengo elemento importante. ¿Quién es importante acá? El importante es el que está primero. Y el que está último también es importante. El primero porque es importante, porque es el primero, ¿no? Al primero le vamos a llamar cabeza. Cabeza o también le llaman líder de cola. O simplemente el primero de la cola. Y el que está atrás, lógicamente, es
la cola, ¿no? El que está atrás es la cola. Más obvio no podía ser. El primero es la cabeza, el líder, y el que está atrás es la cola. ¿Ya? Ahora, si yo veo acá las referencias de dirección, esta va a ser la posición 0, esta va a ser la posición 1, posición 2, así 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, posición 5. ¿Ah? Muy importante acá, vamos a llenar los mismos datos, el 1, el 5, el 7 y el 11, por ejemplo. Así como están llenados los datos, si yo lleno más datos, pues se van a ir acomodando en orden, como si fuera una pila, ¿no? ¿Cómo van en orden? Como si fuera una pila. Eso es cuando yo lleno elementos en mi cola, ¿no? Cuando nosotros llenamos los elementos en nuestra cola. Se ordenan como si fuera una pila. Pero cuando yo tengo que sacar elementos de una cola, ya no es igual. Porque ustedes saben que cuando sale, si aquí yo saco el 1, el 1 sale, y el 5, que estaba acá, se mueve, avanza una posición, se ubicaría por acá. El 7 también se mueve, avanza su posición, y el 11. Es lógico, ¿no? Cuando el primero de la cola sale, todos los demás avanzan una posición, ¿no? Entonces, el que estaba segundo en la cola, ahora pasa a ser la cabeza, pasa a ser el primero. Y el que estaba último, bueno, el que estaba último sigue estando al último. El último siempre va a seguir estando al último a menos que llegue a la primera posición de la cola. Entonces, esta forma de ordenar los datos en esta disposición que llamamos cola es también una de las estructuras de datos más utilizadas. Así como se definió la pila, vamos a definir de forma así bastante rápida lo que es una cola. ¿Ya? Tenemos definido la pila, vamos a definir ahora lo que es una cola. ¿Sí? De forma rápida. Vamos a hacer acá ahora un pequeño ejemplito. Va a ser nuestro ejemplito 3. Perdón, acá no le puse el nombre acá. A ver. Ejemplo 3. 3.c. Bien, vamos a copiar esta parte de acá para no estar escribiendo todo desde un principio. Vamos acá. Muy bien, vamos a corregir nada más. Vamos a poner acá cola en C. Cola en C. Vamos a definir una estructura de datos para poder definir la cola. Lógicamente, todas las estructuras de datos se definen a partir del struct. Y como ustedes se han dado cuenta, también los punteros también se utilizan. Esta va a ser mi cola. Muy bien. Entonces, en la cola tengo dos elementos importantes, la cabeza y la cola. La cabeza y la cola. Y lógicamente también, para crear la cola puede ser estática o puede ser dinámica, ¿no? Así como indicamos acá, ¿no? Acá también es lo mismo. Mi cola puede ser estático, si es una cola que tiene un tamaño fijo. Cuando una cola tiene un tamaño fijo y la cola se llena, ustedes saben que cuando una cola se llena, ya no pueden entrar más en esa cola. O sea, ya es imposible. Con una cola se llena. Pero eso es con una cola estática. Con una cola dinámica es posible ampliar la cola. Llegan nuevos elementos y se va ampliando la cola. La cola va creciendo. Entonces acá tenemos colas estáticas. Y también tenemos colas dinámicas. ¿Ya? Solamente para aclarar, las colas dinámicas se implementan con listas. ¿Ya? Son listas. Las pilas dinámicas son listas. Y las colas dinámicas acá también son listas. O sea, las listas son una estructura de datos bastante versátil. Sea como tú lo definas y lo acomodes, se puede convertir en una cola se puede definir en una cola o en una pila. Pero bueno, eso ya es un tema aparte, ¿no? El tema de las listas. Pues para definir
una cola es muy parecido a la pila, ¿no? En este caso vamos a definir primero los dos elementos importantes de nuestra cola. A la cabeza que va a nuestra cola vamos a llamarle frente acá. Vamos a llamarle frente. El frente de cola. Si quieren también pueden ponerle cabeza de cola. Simplemente es un nombre, ¿no? Acá frente cola. El frente cola. El elemento que está al frente. El frente cola. Ahora, el elemento que está al final, vamos a poner acá final cola. El que está al último, ¿no? El que está encolado, el último al final. Y ese va a ser el arreglo para nuestra cola. Vamos a llamarle acá arreglo cola. ¿Está? Y acá va a ser un elemento, estructura cola. ¿Está? Así como una pila tengo funciones para apilar push y para desapilar pop, aquí también tengo que tener funciones para añadir elementos a la cola o quitar elementos de la cola. A la operación que me permite añadir elementos a una cola se le llama pues cola insert o insertar elementos en la cola. Cola insert. Y para retirar elementos de una cola, pues tranquilamente es cola delete. Cola delete. Cola insert. Entonces, con cola insert es para insertar elementos en nuestra cola. Acá se pasa una referencia cola T para un puntero llamado cola P. Y pues acá se inserta el elemento, ¿no? Así como en la pila. Y aquí pues se borra el elemento, se quita el elemento de la cola. Entonces, el primer elemento de la cola sale. Eso es con cola delete. Primer elemento de la cola sale. Aunque cola delete, podemos darle mejor otro nombre. Porque cola delete también se podría interpretar como que puedo borrar un elemento de la cola, ¿no? Vamos a poner, no, sí está bien, cola, insert, cola, delete, y acá vamos a poner acá, por ejemplo, cola avanza. O sea, con la cola avanza. O cola recorre, puede ser también. Cola recorre, ¿no? Acá va a llevar un cola T. Y acá va a llevar la cola P. Bueno, acá también es cola P. Solamente tres funciones para definir nuestra cola en C. Vamos ahora a ir trabajando con nuestro programita por acá. A ver. Así como definimos una pila, vamos a definir acá una cola cualquiera. Ponemos acá X cola. Declaración de la cola. X cola. ¿Está? Vamos a dejar acá X elemento. Ahora vamos a inicializar nuestra cola. ¿ya? Para poder inicializar la cola, así como pusimos la referencia de pila tope por acá, vamos a colocar también la referencia para el frente y para el final de cola. En este caso vamos a decir lo siguiente. X cola, punto. Frente de cola va a estar en la posición relativa -1. Y X cola, punto. Final de cola, también en posición relativa -1. Profesor, ¿por qué -1? ¿Por qué -1? Bueno, muy simple. Cuando yo tengo mi cola,
así vacía, el frente y el final no están apuntando a ningún sitio en este arreglo. Por eso le pongo como referencia -1. Cuando se añade el primer elemento a la cola, esa referencia cambia, ¿no? Ahora este 1 es el frente de la cola y también es el final de la cola, ¿no? Acá 1 es frente y final, ¿ya? Porque es un solo elemento. Cuando entra el 5, el frente de la cola sigue siendo 1, pero ahora el nuevo final de cola es 5. Entra 7, el nuevo final de cola es 7. Y entra 11, el nuevo final de cola es 11. Cuando yo cuando yo elimino un elemento de la cola, voy a eliminarlo en orden. Entonces es como que salga un elemento de la cola. Vamos a retirarlo en orden. Y cuando yo avanzo la cola, pues sale acá el 1. Y este 5, pues pasa acá, ¿no? Pasa acá ahora 5. Acá pasa el 7. Aquí pasa el 11 y acá se queda vacíos. Ahora 5 es el nuevo frente de cola y 11, que era el final, sigue siendo el final de cola. O sea, eso no cambia. Entonces, digamos que ese es motivo por la referencia -1 que la vamos a colocar al frente y al final de la cola. ¿No? Ahora vamos a añadir un elemento a la cola. Un elemento a la cola. Añadimos un elemento a la cola. Entonces acá hacemos acá cola insert. Cola insert. Acá iría X cola. X cola y vamos a insertar el valor de 1 en nuestra cola. Perdón, X cola. Y vamos a hacer esto de acá unas 3 veces, así como hicimos con la pila. Una vez, 2 veces y aquí también 3 veces. Acá se va a insertar el 1, el 5 y el 7. Ahí está, ya inserté los elementos en la cola. En mi cola. Entonces ahora vamos a... Bueno, ahora podemos retirar un elemento de la cola, ¿no? Si yo retiro un elemento de la cola, lógicamente el 7, que es el último, va a ser el que se va, ¿no? O sea, se va a ir el último elemento de la cola. Eso de ahí es obvio. Se va a ir el último elemento de nuestra cola. Vamos a definir de una vez nuestras funciones para tenerlo listo y poder compilar este proyecto. Ahí está. Vamos a arrancar con cola insert. Arrancamos con cola insert. Insertar elemento a nuestra cola. Vamos a colocar acá una pequeña condición, ¿ya? Una pequeña condición. Porque acá estamos con -1, -1 de referencia. Y voy a añadir un elemento. Solamente en este primer caso voy a establecer el frente de cola en 0, ¿no? Porque de ahí, cada vez que yo añade elementos, el frente se mantiene igual. Lo único que se mueve es la cola, el final, ¿no? El frente de cola se mantiene igual. Entonces, vamos a decir acá lo siguiente. Si cola P, referencia al final de cola, o sea, si el final de la cola es igual a -1, quiere decir que estamos acá con referencia sin elementos en esta cola. Cuando yo añade un elemento, el frente de cola tiene que aumentar. O sea, va a ir de -1 que estaba antes, va a ir a 0. Y se va a mantener ahí. Ya no va a aumentar el frente de cola. O sea, se mantiene en la referencia 0, ¿no? Acá referencia de dirección 0. Porque el frente sigue siendo el frente a menos que yo avance la cola. A menos que yo avance la cola. Entonces acá pones acá cola P. Frente de cola y acá va a ser igual a 0. Referencia para el frente de cola se mantiene así. Hasta que yo recorra la cola, ¿no? Hasta que yo recorra la cola. Una vez hecho esta condición, ya podemos añadir el elemento a nuestra cola. Entonces, decimos acá cola P. Muy bien.
referencia, vamos a añadir al arreglo de cola. El elemento que vamos a añadir al arreglo de cola, decimos acá, perdón, cola P. Vamos a añadir el elemento, lógicamente tenemos que añadir el elemento al final de la cola, ¿no? Siempre se añade al final. O sea, si el final es el principio, se añadirá al principio, pero siempre se añade al último, al final de cola. Añadimos al final de cola nuestro elemento y luego vamos a aumentar en 1 el final de cola, ¿no? Si el final de cola estaba en 0, si el final de cola estaba en -1, ahora el final de cola está en 0. Si el final de cola estaba en 0, aumenta en 1. Si el final de cola estaba en 1, aumenta en 2. O sea, así sucesivamente. Primero hago la asignación y, bueno, en este caso, primero aumento la posición de final de cola para pasar de -1 a 0 si es el primer elemento y luego hago la asignación. Por eso uso el operador de preincremento, ¿no? Operador de preincremento, aumentamos la dirección inicial de nuestro final de cola y así hacemos la asignación. Aquí asignamos pues el valor del elemento a nuestra cola. Eso es para cola insert. Haremos lo mismo también para cola delete, ¿no? Para cola delete. Vamos a crear acá una pequeña variable que vamos a llamarle auxiliar, aux, y vamos a empezar con la eliminación de nuestro elemento en la cola. Decimos así. Aux va a ser igual, el elemento que estamos eliminando va a ser lo siguiente. A nuestro puntero cola P, que hace referencia a nuestra cola, vamos a decirle, ¿sabes qué? En el arreglo de cola, ¿qué elemento de arreglo de cola? Bueno, el último elemento del arreglo de cola, o sea, el que está al final. Cola P, final de cola. Ese es el elemento que voy a extraer. Una vez que extraigo ese elemento, lo guardo en la variable aux, ¿no? en la variable auxiliar. ¿Ya? Y luego de hacer esto de aquí, vamos a hacer algunas verificaciones, ¿no? Más que nada, la verificación principal que tenemos que hacer es si en nuestra cola P, en nuestra cola que hemos definido, el final de cola se encuentra en 0, o sea, saco el elemento, pero el final de cola es 0. O sea, si acá el final de cola es igual a 0, aquí tenemos que volver a asignar las posiciones que asignamos con -1. Vamos a asignar esas posiciones. Básicamente vamos a hacer eso mismo que está por acá. Similar a esto. Lógicamente aquí va a ser con la P. Y aquí también con cola P. Cola frente y cola final. Muy bien. Caso contrario, ya tenemos con esta parte. Caso contrario, hacemos un recorrido de la cola. Habría que recorrer la cola también, en caso de ser necesario. Recorremos nuestra cola. Acá, cola recorre. Cola recorre, cola P. Está. Y por último, este cola recorre, que también es sencillo, esta última parte. Vamos a ver, esta última parte creo que lo tenemos. Voy a copiarlo de frente, porque ya más o menos lo tengo acá hecho. Vamos a ver si podemos ponerlo por acá. ¿Dónde está?
Bueno, vamos a escribirnos. Vamos a crear acá una variable inicial, una variable auxiliar in. Vamos a crear acá un pequeño ciclo for. Vamos a hacer el recorrido, ¿no? Desde i que empieza en 1 hasta que i sea, por ejemplo, en este caso, menor o igual que la referencia cola p hacia el final de cola. ¿Ya? Y bueno, vamos a implementar el i en más. ¿Cómo hacemos el recorrido de nuestra cola? Lo hacemos de la siguiente forma. Recuerden que tenemos que avanzar todos los elementos de la cola. Avanzar todos los elementos de la cola. Entonces, el que estaba primero sale, se va. Y luego, pues, el segundo pasa a ser primero. Entonces, como que todos se desplazan. Todos se desplazan ahí. Cola P, arreglo de cola. Y vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? El elemento que está en una posición I pasa a una posición I menos 1, ¿no? I menos 1. Así que estaba en la posición 1 pasa a la posición 0. El que estaba en la posición 2 pasa a la 1. El de la 3 pasa a la 2. El de la 4 pasa a la 3 y así sucesivamente. Entonces acá I menos 1 va a ser igual, de nuevo acá, se le va a asignar el valor de cola P, arreglo cola, y, ¿no? Entonces, de esa manera se hace todo el desplazamiento. Una vez finalizado todo este desplazamiento, simplemente tenemos que descontar el final de cola, ¿no? El final de cola tiene que haber disminuido en 1. Disminuye el final de cola. Cola P, final de cola, y hacemos acá un menos. Entonces, eso es el recorrido de cola. Ahora sí ya tenemos completo nuestra cola, vamos a probarlo. Acá inserto en cola, inserto 1, inserto 5, inserto 7. Vamos a retirar los elementos de nuestra cola. ¿Está bien? Vamos a retirar acá. Un primer X elemento, vamos a retirarlo. Podemos retirarlo en orden. Vamos a empezar a retirar desde el elemento 1, ¿ya? Y después vamos a recorrer toda la cola. Entonces acá vamos a ponerle acá cola delete. Cola delete y le pasamos acá el X cola. X cola. Perfecto. Entonces acá el cola delete, pasamos acá el X cola. Entonces ya tenemos acá eliminado el primer elemento de la cola y lógicamente todo se recorta. Entonces, ahora que este es el 1, se quita el 1, ahora el 5 avanza, el 7 también avanzan, todos avanzan en la cola. Y se quitó que el elemento de la cola. Entonces, el elemento retirado de la cola, lógicamente, va a ser el primer elemento, ¿no? El primer elemento de la cola es el primero que se va. Entonces, vamos a poner acá elemento. Entonces, aquí se va a imprimir el 1. Luego, el siguiente elemento que se retira de la cola va a ser el segundo elemento, ¿no? Va a ser el elemento 5. También sale de la cola. Al final solamente va a quedar el 7, ¿no? De la cola. Guardamos acá nuestro programita y vamos a compilarlo también, al igual que hicimos con los otros programitas. Esperemos que no haya ningún error. Y ahora sí. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Muy bien, no hay ningún error. Perfecto. Vamos ahora a ejecutar el ejemplo 3. Recuerden que si es una cola, se guardó 1, 5, 7, se extrae 1 y luego se extrae 5. Vamos a ejecutar entonces. A ver, vamos por acá. Uy, te parece que tenemos un error en esta parte. A ver, vamos a chequear. Lo que ha salido acá es una referencia de cualquier dato. Parece que no hemos apuntado bien a la posición en nuestra cola. A ver, ¿está bien por acá? Vamos a ver. Acá cola insert. Veamos por acá.
cola insert. Hace que hay un pequeño error en esta parte. Vamos a ver por acá. Bueno, acá si cola final es -1, le asignamos 0, no hay ningún problema. Y luego en cola P, en arreglo cola, al cola final, ahí pues le damos elemento y luego aumentamos. Esa parte está bien, no hay ningún problema por acá. Vamos a ver ahora el cola delete. Vamos a ver el cola delete. Bueno, tenemos acá nuestra variable auxiliar, no hay ningún problema. La variable auxiliar le asignamos el valor de arreglo cola. Ah, ya vi cuál fue nuestro error. Un error bastante común. No hemos puesto acá el valor de retorno del cola delete. Si no hay retorno, ¿cómo vamos a imprimir ese valor retirado? Acá nos hemos olvidado colocar el return. Miren que no puse el return y aún así compiló este programa, pero me entregó un resultado totalmente erróneo, ¿no? Totalmente erróneo. Vamos a colocar acá el aux. Vamos a guardar nuevamente y vamos a ver si podemos compilar otra vez. Compilamos, ok, y ejecutamos. A ver. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos acá 7 y 7. Está bien, pero también está mal. A ver. Se supone que el elemento que estoy retirando de la cola es el primer elemento, ¿no? Y de ahí estoy recorriendo toda la cola. O estoy retirando el último elemento. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, ok, ya veo. Estoy acá retirando siempre el final de cola. Claro, si retiro el final de cola, siempre va a ser 7 el final de la cola, así que no tiene un sentido tirar. Acá tenemos que retirar el frente de la cola para sacar el 1, el 5, el 1 y el 5. Acá sería frente cola. Frente cola. ¿Está bien frente cola? Sí, frente cola. Ahora sí, te iría sacando yo el 1 y luego saco el 5. Entonces, vamos a ver nuevamente. Vamos a volver a verificar una vez más. Ejemplo 3. Y ahora sí está bien, ¿no? Ahora sí está perfecto. Entonces, habíamos insertado en nuestra cola 1, insertamos 5, insertamos 7 y hemos extraído primero el 1, el primero que se insertó, y luego hemos extraído el 5, ¿no? Acá con cola delete. Y por supuesto que hemos hecho todo el recorrido, se ha estado recorriendo toda la cola, ¿no? Se recorre toda la cola. Entonces, este es nuestro ejemplo aplicativo para las colas. Ahora vamos a ver la última estructura de datos. Vamos a verlo solamente de forma teórica, ya que lamentablemente ya nos ganó el tiempo, pero vamos a darles algunas ideas sobre lo que son las listas. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar por acá. Entonces ya hemos hablado sobre los arreglos, de las estructuras propiamente dichas, de las pilas y de las colas. Ahora vamos a hablar sobre las listas, ¿ya? Vamos a hablar ahora sobre las listas. Respecto a las listas son estructuras dinámicas de datos, 100% dinámicas, ¿ya? Una lista, ¿ya? Una lista va a ser una colección de datos, pero que a diferencia de un vector o a diferencia de una estructura donde los datos están bajo un tipo o bajo una estructura o bajo un arreglo, en una lista los datos se pueden ver de forma puntual, individuales, pero al mismo tiempo tienen una conexión. A esa conexión se le denomina enlace. Ahora, por ejemplo, ustedes ven esto como si fuera
un arreglo. ¿Qué es lo que une a todos los elementos? Que todos pertenecen a un arreglo, o sea, están bajo el nombre de un arreglo. Respecto a las direcciones, están en direcciones continuas, ¿no? Porque normalmente un arreglo se define en memoria. El primer elemento del arreglo tendrá la dirección n, el segundo elemento del arreglo tendrá la dirección n más 1, y luego la dirección n más 2, y así sucesivamente, ¿no? Eso es para un arreglo. Pero en caso de una lista, los elementos pueden estar ubicados en diferentes posiciones de memoria. No hay ningún problema. Diferentes posiciones de memoria. Lo que aquí marca que sean listas es porque todos esos elementos van a tener un nexo llamado enlace, que va a ser un puntero, básicamente. Un puntero que va a conectar un elemento con otro elemento. Entonces, cuando yo hablo de listas, aquí voy a establecer un concepto que se llama nodo. Vamos por acá, el famoso nodo. El nodo es el elemento base que conforma una lista. Entonces, en una lista voy a tener acá lo siguiente, de forma puntual. Una lista, vamos a tener el espacio de memoria reservado para el elemento, que puede ser un valor entero o un float. Vamos a tener acá un espacio reservado para el puntero. Para el puntero de enlace. Aunque podemos tenerlo así mejor. Acá vamos a tener el elemento de la lista de este nodo puntual, y acá vamos a tener un puntero. Este puntero de acá va a quedar así. Significa que va a apuntar hacia otro nodo. Y el valor, y este puntero se denomina enlace. Entonces, aquí nosotros tenemos el valor y el puntero. A esta colección se le denomina nodo. ¿Y cómo formo una lista a partir de estos nodos? Bueno, si quiero formar una lista que contenga los elementos 1, 5, 7 y 11, pues bueno, formo un nodo por cada elemento. Acá mi nodo. Acá tengo un nodo, dos nodos, tres nodos, por ejemplo. Muy bien. Aquí voy a tener guardado cada uno de los elementos. Acá el valor de 1, acá el valor de 5 y acá el valor de 7, por ejemplo. ¿Está bien? Acá voy a tener mi puntero P, que va a apuntar al siguiente nodo. Y acá tengo otro puntero P que apunta al siguiente nodo. Y aquí tengo un puntero P que apunta al siguiente nodo. Pero ¿qué pasa cuando ya no tengo un nodo a quien apuntar? Todo puntero siempre tiene que estar apuntando a algún valor. Si no tiene ninguna dirección o dato a que apuntar, hay que hacer que apunte a la dirección por defecto, que es la dirección del null. O sea que este último puntero, que no tiene a quién apuntar, va a ser el puntero null. Entonces, esta disposición con estos enlaces creados a través de los punteros hace o forma lo que nosotros llamamos lista enlazada. Y una lista enlazada, pues los datos no tienen que estar guardados en posiciones continuas de memoria. Pueden estar en diferentes sitios de la memoria, no importa, porque tienen el enlace que crea justamente la estructura de lista. ¿Está bien? Y al ser una estructura dinámica de datos, pues una lista enlazada no puedo yo decir que tiene un tamaño. Una lista enlazada no tiene un tamaño inicial. Bueno, podemos decir que el tamaño inicial es el tamaño que ocupa un nodo al principio, ¿no? Cuando se crea la lista. Pero luego se pueden crear más nodos que se enlacen al primer nodo, y así creamos pues cada vez listas más grandes, ¿no? Listas más grandes. Entonces, ese es el concepto básico de la lista.
Ya, solamente para que quede más o menos una idea de lo que es la lista, voy a definir la estructura que representaría una lista enlazada. Entonces, decimos acá, vamos a hacer solamente una pequeña parte del ejemplo 4, ya que no nos alcanza tiempo para definir todo, pero vamos a definir al menos la estructura de datos para representar una lista. Bueno, por acá ejemplo 4.c. Vamos a copiar esta primera parte. ¿Ya? Vamos a crear acá nuestra estructura lista. Lista. Ya, lista. Acá creamos acá nosotros nuestra lista T. Lista T. ¿Ya está? En una lista enlazada tenemos como elemento fundamental el nodo. Entonces vamos a colocarle mejor esto de acá en lugar de lista. Vamos a colocarle nodo. Vamos a colocarle mejor nodo. ¿Está bien? Y a partir de los nodos creamos la lista. Este es un nodo T. Lo primero, acá en la lista tenemos dos cosas importantes. Por un lado, tenemos el elemento, el valor del elemento, y por otro lado tenemos el puntero. El puntero que tiene que apuntar hacia otro nodo. ¿Ya? Eso es muy importante acá. Esto de acá es un nodo. Este de acá también es un nodo. Tenemos acá lo siguiente. Entonces tenemos acá, primero puede ser, por ejemplo, un valor entero. Digamos acá, elemento, para indicar el elemento de la lista, en este caso el elemento del nodo. Y acá tenemos pues referimos acá un puntero a nodo. Tenemos acá nodo, apunta, perdón, acá, tenemos acá nodo T, puntero. ¿Qué significa a esto? Que esta estructura tiene un elemento, ¿no?, que apunta a la misma estructura. Esta es la forma en la que nosotros definimos un nodo, ¿no? En este caso, el nodo tiene pues un elemento entero y tiene como atributo un puntero que apunta a la misma estructura. Sé que puede parecer confuso que este puntero apunte a esta misma estructura, pero es la manera en la cual se define un nodo. Y a partir de un nodo creo yo las operaciones para crear la lista enlazada, ¿no? Ese sería en el caso del nodo. Y ya para terminar la idea del día de hoy, vamos a dar un pequeño concepto de lo que es el árbol, ¿ya? El, el, el árbol. Un árbol vendría a ser como una lista enlazada, pero que cuenta con varios punteros de enlace. Nosotros tenemos en las listas enlazadas simples, como la que mostré acá, que es una lista donde cada nodo tiene un puntero que apunta a otro nodo, pero también tenemos las listas doblemente enlazadas, donde tenemos dos punteros. Un puntero que apunta al nodo anterior y otro puntero que apunta al nodo siguiente, ¿no? Listas doblemente enlazadas, ¿ya? En el caso de un árbol, puedo tener más de dos enlaces. Es posible tener. Entonces, ya no hablaríamos de lista, sino hablaríamos de árbol. Hablaríamos de árbol. Y de todos los tipos de árboles que existen, pues el más popular, el más conocido, son los árboles binarios, donde solamente tenemos dos enlaces por nodo. Árbol binario. En un árbol binario, por supuesto, voy a tener también mi nodo. Poner por acá el nodo. Ya, por acá el valor y acá el puntero. A este nodo se le denomina, como es el primer nodo, se le denomina nodo raíz. Como si fuera un árbol, ¿no? Nodo raíz. El nodo raíz porque es el primer nodo que se establece para el árbol binario, ¿no? Aquí, lógicamente, vamos a tener un puntero y acá vamos a tener acá otro puntero, ¿no? Un puntero que apunta a un elemento que está anterior, otro elemento que apunta a un elemento posterior. En este caso, en el caso del árbol binario, pues va a ser
para sus ramas, ¿no? La rama anterior y la rama posterior. Entonces, por ejemplo, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Si yo acá tengo el elemento 5, ya, entonces vamos a poner acá los punteros. Primer puntero por acá, segundo puntero por acá. Acá tengo otro nodo acá. Otro nodo. El nodo 7. Y acá tenemos acá otro nodo. El nodo 11. Entonces tengo acá aquí, este de acá, este puntero apunta hacia este nodo. Y este puntero apunta hacia este otro nodo. Cada uno apunta a su nodo. ¿Ya? Entonces de esa manera se construyen los árboles. ¿Ya? Este tipo de árbol se llama árbol binario porque tiene aquí dos punteros. Uno para el lado anterior, otro para el lado posterior. ¿Está bien? Pero en realidad un árbol puede tener más de dos punteros. O sea, no necesariamente tienen que ser dos. Este tipo es un tipo especial, por eso se denomina árbol binario. Ahora, profesor, ¿para qué sirven los árboles? ¿Para qué sirven las listas enlazadas? ¿Qué utilidad tienen? Bueno, respecto a los árboles, se utilizan para implementar algoritmos, primero de búsqueda, luego algoritmos de ordenamiento. Su fuerte más que nada están los algoritmos de ordenamiento con las listas, en este caso con las listas enlazadas o con los árboles binarios, cualquiera de los dos, ¿no? El tema de los ordenamientos es uno de los problemas más importantes que tenemos en la ciencia de la computación. Ordenar. El primer problema, ¿no? Y luego viene el segundo problema, que es operar, ¿no? Operar. Pero si tenemos datos ordenados, las operaciones deberían hacerse más sencillas. ¿Está bien? Ya luego tenemos, pues, lo que llamamos, ya luego de ver lo que son las listas, de ver lo que son los árboles, lo último que verían ustedes serían las famosas tablas hash. Voy a escribirlo por acá, ¿ya? Las tablas hash. Para entender lo que es una tabla hash, pueden ustedes pensar, por ejemplo, en un diccionario. ¿No? Digamos, es el ejemplo típico para entender lo que es una tabla hash. Piensen, por ejemplo, ustedes en un diccionario. ¿Ya? Las tablas hash se utilizan para almacenar, pues, grandes cantidades de datos, ¿no? Y su objetivo más que nada es poder implementar de alguna manera algoritmos para bases de datos y poder hacer ordenamientos y búsquedas de manera eficiente, ¿ya? En las tablas hash. ¿Ya? Entonces, pues como les decía, el ejemplo más base sería, piensen ustedes en un diccionario. En un diccionario voy a tener una gran cantidad de palabras. Si yo quiero buscar una palabra en un diccionario, no voy a ponerme a buscar página por página, ¿no? Obviamente eso pues va a complicar bastante. Lo que se suele hacer en un diccionario es hacer un ordenamiento, ¿no? Se ordena de forma alfabética. Tenemos páginas enteras que tienen de palabras que empiezan con tal letra y luego con la siguiente letra y así sucesivamente. ¿Está bien? Esa manera de ordenar, primero ordenar, facilita que después yo pueda implementar las búsquedas. Es por eso que el tema de
ordenar datos y realizar búsquedas está estrechamente relacionado, porque un ordenamiento me permite implementar algoritmos de búsqueda muchísimo más sencillos que implementarlos con los datos tal cual están. ¿Saben? Los datos tal cual están. Entonces, para una tabla hash, yo puedo pensar en una tabla con dos campos, uno que sea, por ejemplo, la clave, lo que voy a buscar yo en mis datos, y otro que sea el valor de la búsqueda. Entonces, yo puedo decir que la tabla para cada, bueno, perdón, la clave para cada elemento, pues, va a ser única por cada elemento que tenemos en nuestra tabla. ¿Está bien? Entonces, eso es lo referente a ese tipo de estructuras, las tablas hash. ¿Bien? Una estructura de datos que me permite manejar el ordenamiento y las búsquedas de una manera, pues, muchísimo más eficiente, muchísimo más eficiente. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una pequeña gráfica para poder así simplemente dejar bien claro en qué consiste una tabla hash. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, yo tengo acá mi tabla, propiamente dicha, ¿ya? Dejo estar la tabla hash. Tengo dos campos acá. Tengo, por ejemplo, la posición y acá tengo un elemento. Esto nos recuerda a un vector, ¿no? Posición y elemento. Digamos, por ejemplo, tengo acá posición 0, posición 1. Nos recuerda a un vector, nos recuerda también a una memoria, ¿no? Diga, por ejemplo, por acá. Es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Por ejemplo, acá tendré un elemento X, acá tendré un elemento Y, por acá un elemento Z. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero determinar cuál es el elemento que está en la posición 2. Y acá, posición 2. Posición 2. ¿Cómo yo ubico un elemento en la posición 2? Tengo que implementar una búsqueda dentro de esta tabla. ¿Está bien? Una búsqueda dentro de esta tabla. Para eso se implementa lo que llamamos función hash. Función hash. Bueno, por acá, ¿ya? Función hash. ¿De qué se encarga la función hash? Este que llamamos posición 2 va a tener en sí una dirección que vamos a llamarle clave. Esta clave entra acá a la función hash y la clave es la que se encarga de buscar en la tabla propiamente dicha. Y de esa manera se extrae el elemento que allí se encuentra almacenado. ¿Está bien? El valor que se encuentra almacenado. Entonces, la función hash es la que me permite, a partir de un elemento y su clave, poder obtener un valor de la tabla. De ahí viene el nombre, ¿no? De tablas hash, que está compuesto por la tabla, donde están almacenados los datos, y está compuesto por la clave. Puedo usar esta clave tanto para leer los datos como para escribir los datos dentro de la tabla. Y de esta manera puedo implementar algoritmos de búsqueda y de ordenamiento de datos en la tabla de una manera bastante eficiente. Entonces, estas son las estructuras de datos más conocidas. En realidad se pueden crear estructuras de datos de diferentes tipos. Digamos que estas son las que tienen nombre propio, pero uno puede crear su propia estructura de datos acorde a lo que uno necesita. El objetivo de crear las estructuras de datos básicamente es
manipular variables, manipular datos en conjunto para poder optimizar luego el proceso de diseño de algoritmos. Algoritmos de cálculo, algoritmos de búsqueda, algoritmos de ordenamiento principalmente. ¿Está bien? Como les dije, para esto de acá es muy importante el tema de conocimiento de estructuras y sobre todo las dos herramientas básicas, los punteros y la asignación dinámica de memoria. Espero que les haya parecido más interesante ese tema al día de hoy.